¿Qué tal? ¿Cómo les va? Damos inicio con esta modalidad a distancia al curso de auditoría médica. Siempre en mis ponencias, en mis clases, voy a tratar de inicialmente dar una pauta para que sepan cuál es el contenido de la misma y puedan adecuarse y organizarse para la mayor y mejor capitalización de los conocimientos y la experiencia que comparta con ustedes. La primera parte va a tener que ver con hitos dentro de una reseña histórica, la segunda, definiciones, la tercera, hablar del perfil del auditor, y para ir finalizando en esta ponencia, las herramientas con las que iniciamos, desarrollamos y a veces finalizamos dentro de la auditoría médica, entendiendo a la auditoría médica como todo el proceso que hace a la atención médica. Por ende, este curso está dirigido no exclusivamente a profesionales médicos. No es un tema de titulación, sino de conceptos en aras de mejorar la calidad en todas y las distintas partes del proceso. Con respecto a los hitos que fija la reseña histórica que pretendo compartir con ustedes, podríamos especular que desde antes se había empezado a tener algún interés, pero vamos a hablar de hitos por la notoriedad que estos alcanzaron y por los cambios profundos que produjeron. Nos sorprenderá que esto empieza como hito en 1855 con una enfermera, Florence Nightingale, que desarrollando su actividad profesional durante la guerra de Crimea en el hospital Scutari, observa que la mortalidad hospitalaria era de un 42%. Cuando vuelve a Inglaterra, Florence se indigna porque al presentar esto, comprueba que las autoridades no estarían muy dispuestas a investigar demasiado sobre las causas desastrosas que habían llevado a esta realidad durante la guerra entre 1854 y 1856. Puesto en fríos números, Florence dice 16.000 fallecidos por enfermedad versus 4.000 fallecidos en el campo de batalla. A ver, todos son muertos, uno ya es suficiente, sobre todo si son muertes evitables, ¿sí? Y más allá de la postura que podamos tener ante el concepto de guerra y toda la connotación que tiene. Pero hablado en términos porcentuales, ¿sí? Podemos decir que de todos los muertos durante la guerra de Crimea entre 1854 y 1856, el 80% de los fallecidos fue por causas de enfermedad que, si uno las investiga y va a la historia, eran de alguna manera evitables. No quiero decir que el desenlace hubiese sido el no morir, pero probablemente hubiesen sido menos los fallecidos. Y bueno, sobre los 4.000 muertos en el campo de batalla, creo que cualquier palabra está de más, ¿no? O sea, una guerra eh, es una actividad donde el hombre, el ser humano, mejor dicho, ¿sí? Que no tiene garras, que no tiene colmillos, es capaz de destruir a su propia especie. Así que un solo muerto en una guerra ya es algo terrible, ¿sí? Bien, para no disgregarme, un biógrafo crítico de Florence, Leighton Strachey, dijo: Scutari le había proporcionado conocimiento a Florence, pero también le había dado poder. Su inmensa reputación la sostenía. Era una fuerza incalculable. Esto enunciado en 1918.
unos años después del fallecimiento de Florence, ya muy mayor, ¿no? O sea, verán ahí que era de 1820 ella, fallece en 1910, ¿sí? O sea, con 90 años. 8 años después, este crítico biógrafo reconoce el poder de Florence. Y yo les diría, ese poder se estriba en la observación. Una observación que la llevó a la indignación, porque su observación, ¿sí?, no tenía eco ante las autoridades. El mundo empezaba a cambiar. Y esto estamos hablando que ella lo dice al volver a Inglaterra finalizada la guerra, ¿sí? Así que 1856, 1857. ¿Sí? Todavía estábamos en el siglo XIX. Ella ya observa eso. Para 1910, Flexner, que era un educador estadounidense, genera el conocido informe Flexner. ¿Sí? Evalúa la educación médica en los Estados Unidos de América, basándose específicamente en las cirugías, como una valorización a priori consideradas como verdaderas trampas mortales. En ese informe, ¿sí?, que después es publicado en varios lugares, ¿sí?, se empiezan a observar muchas falencias. Debo decir algo que pocas veces se dice. Para entonces, ¿sí?, en 1910 y durante un tiempito después, para graduarse de médico en los Estados Unidos de América no era un requisito, muchas escuelas de medicina, no en todas, no era un requisito para ingresar a las escuelas de medicina tener cursada y aprobada la educación media. Así que imagínense que uno pasaba al acúmulo de educación teórica para luego pasar directamente a la práctica, cuando de repente muchos de esos jóvenes médicos no habían tenido una educación media. Es motivo para discutir y hasta de no creer. Pero, insisto, no todas las escuelas de medicina estadounidenses tenían esa característica. Quienes no la tenían son las que marcaron de alguna manera la diferencia. Para entonces Flexner sigue el modelo de la Hopkins, de la John Hopkins. Es decir, modelo vinculados con instituciones fuertes y poderosas que formarán parte de la universidad y donde los médicos y científicos tuvieran dedicación exclusiva a la enseñanza y la investigación de calidad. La John Hopkins tuvo éxito con su lema "Aprender haciendo", que modificaba los viejos métodos didácticos, o sea, toda teoría, 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 uno se graduaba y después práctica, práctica, práctica y arreglate como puedas. Muy bien. En 1912, el Colegio Americano de Cirujanos, ¿sí?, define que hay que crear estándares mínimos. Lo que había dicho en su informe Flexner 2 años atrás era preocupante, ¿sí? Entonces comienzan con congresos que se llevaron a cabo anualmente desde 1910 en varios grandes centros quirúrgicos de América del Norte, como un medio para la educación continua de los cirujanos en ejercicio. O sea, ahí empieza la historia a tener una bisagra, y por eso también lo consideramos como un hito histórico en esta reseña de la auditoría médica. Para 1914, Ernest Coleman, un médico estadounidense que lo podemos considerar un pionero de la salud pública, estudia los resultados del hospital para determinar la forma en que se podían mejorar. O sea, nosotros sabemos bien que la medicina, tomada en forma general,
no es una ciencia exacta y no es una ciencia de resultados. Sin embargo, genera resultados. Goldman lo que hace, esos resultados, es considerarlos, en términos más modernos, consideran los datos, que esos datos construyen o generan información y esa información elabora la inteligencia suficiente para ir resolviendo los problemas que en el avance se van presentando. ¿Sí? O sea, no un resultadismo, sino arrancar desde algo. Acuérdense que Florence a fines del siglo XIX, a mediados del siglo XIX, en la guerra de Crimea, 1854-1856, se horroriza porque había muerto más gente durante la guerra por cuestiones evitables que las que había provocado la crueldad de la guerra en sí misma. ¿Sí? Codman, entonces, escribe: creemos que es el deber de todos los hospitales para establecer un sistema de seguimiento, la registración hablo, ¿no? De modo que en la medida de lo posible el resultado de todos los casos estará disponible en todo momento para la investigación de los miembros del personal, los síndicos de quiebra o administración o por otros investigadores o estadísticos autorizados. O sea, no estamos hablando del secreto médico, estamos hablando de resultados. Hoy, luego de la pandemia, acuérdense, teníamos sobrada información de muertos, casos y camas ocupadas. ¿Sí? Eran datos, 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 datos. Bueno, por suerte teníamos datos. Lamentablemente no era noticia saber las altas que se daban, la gente que sobrevivía con calidad, etcétera, y eso dentro del confinamiento mundial. Pero bueno, fue una mala forma de transmitir por ahí en distintas partes del mundo la crueldad disruptiva de una enfermedad hasta ese momento desconocida, aunque era conocido a la gente, pero en esa presentación de enfermedad era desconocido para la humanidad en cualquier parte del planeta. ¿Sí? Pero bueno, el sensacionalismo se dedicaba más a mostrar los resultados en términos de mortalidad o en términos de camas de alta complejidad ocupadas, cuando mientras tanto había gente que se recuperaba, ¿sí? Que el esfuerzo de toda la comunidad de agentes de salud, todos, ¿sí? E inclusive arriesgando, en muchos casos, a costa de su propia vida, ¿sí? Generaban estos datos para que hoy podamos ya hablar de la pospandemia, de la epidemia silenciosa, en fin, sobre datos, datos y datos que se registraron. Tener el concepto de un registro ya bien desarrollado hoy, ¿sí? Aunque a veces lo menospreciamos o lo subestimamos, Codman en 1914 ya estaba por delante de su tiempo y su concepto que el resultado final es sin duda el precursor de la actual medicina basada en la evidencia. Cuando esto está bien validado, bien discutido, bien indexado, esos datos constituyen este concepto de las últimas 2, 3 décadas, ¿sí? Acerca de la medicina basada en la evidencia. Su razonamiento para establecer registros es tan convincente hoy como entonces. En 1917, el Colegio Americano de Cirujanos define estándares que en 1919 los aplica sobre los resultados obtenidos en 692 hospitales y llegan a una conclusión que pesimistamente podía ser tétrica. 89 de esos 692 cumplían con esos estándares. Pero hay también una postura optimista para esto, ¿sí? Los otros hospitales que no cumplían, que eran la mayoría, eran oportunidades de mejora. Y ahí tenemos una nueva bisagra, por eso es que hablo de hitos
históricos en esta reseña del concepto de auditoría médica. Para 1942, fíjense ya casi un cuarto de siglo después, en el Reino Unido Beveridge se establece el Plan Beveridge. Miren los ejes: combatir la indigencia, la enfermedad, la ignorancia, la suciedad y la osociedad. Así nace el Sistema Nacional de Seguros, ¿sí? Igualmente George Lloyd en 1911 ya lo había establecido, pero no fija los ejes que Beveridge establece ya en 1942. 1942, Segunda Guerra, o Segunda Gran Guerra, ¿sí?, de la cual el Reino Unido estaba formando parte. En 1945 el Partido Laborista derrota al Partido Conservador de Churchill. ¿Sí? El nuevo premier Clement Attlee anuncia que llevaría a cabo el presentar el estado de bienestar ya descrito en el informe de Beveridge en 1942. Esto incluía el establecimiento de un Servicio Nacional de Salud, que en 1948 garantizara un tratamiento médico gratuito para todos, introduciendo el concepto entonces de seguridad social, para que la población esté protegida desde la cuna hasta la tumba. Para 1950, de vuelta el Colegio Americano de Cirujanos, que seguían desde 1910 haciendo sus congresos, que habían empezado en 1912 a fijar los estándares mínimos, que en 1917 decían solamente 89 de 692 cumplen con el programa de estándares. Bueno, fijan ahora en 1950 5 estándares mínimos. Solamente el 50% de los hospitales acreditados lo cumplía. Pero de vuelta estamos en lo mismo. Podemos dar una apreciación pesimista, nada más que la mitad, con todos los años que habían pasado, ubiquémonos. Estamos en la mitad del siglo XX, 1950, y habíamos arrancado con que en una guerra solamente el 20% de los muertos, ¿sí?, tenían que ver directamente con la guerra o con la munición, etcétera. Pero en este caso, ¿sí?, el Colegio Americano de Cirujanos puede decir que optimistamente, ¿sí?, había un 50% de oportunidades de mejora. Vale decir, ante lo desastroso que había sido 1917, algo se había aprendido, era bueno. Mientras tanto, el conocimiento, la metodología y los avances científicos también contribuían, ¿sí? Imagínense que en 1917 también estábamos, podemos decir, en la era preantibiótica, y en 1950 ya se empezaba a desarrollar de una manera bastante importante la era antibiótica, entre otras cosas. No es lo único. Para 1951 se crea la Joint Commission, que en 1953 inicia sus actividades. En 1966 define pautas de auditoría médica. En 1970 publica el Manual de Acreditación de Hospitales. En 1983 a 1985, en Canadá se crea el Programa Nacional de Garantía de Calidad, que luego se transforma en la Sociedad Internacional de Garantía de Calidad Médica, o la ISCUA, que declara como su misión del modo siguiente: inspirar e impulsar la mejora de la salud, la seguridad y la calidad de la atención médica en todo el mundo.
Dicen, nuestra misión es ser el líder de la transformación en salud y cuidado de la salud en todo el mundo. ISCUA es una comunidad y organización sin fines de lucro basada en miembros dedicada a promover la mejora de la calidad en la atención médica. Acá les puedo mostrar entonces de una manera más completa, compleja, la línea de tiempo de los importantes hitos que nos llegan hasta el día de hoy de la auditoría médica. Bueno, este es un buen momento para hacer una pausa y seguir con el resto de lo que está en la pauta que les mostré al inicio. Nos vemos en la próxima parte. Chao, hasta luego.